argumentos, a reserva de los compañeros que después opinen. Para nosotros, como dijo Porfirio, vemos la reforma política que nos aprobada en el Senado muy chiquita, muy poquita, y seguramente para muchos de ustedes también. A nosotros nos gustaría una reforma más ambiciosa. Porfirio les hablaba del documento aquel de reforma del Estado con más de 180 propuestas. Muchos de nosotros estaríamos a favor de una nueva constitución, ¿no? Con un sistema parlamentario, y lo hemos escrito, seguramente también ustedes. Pero nosotros nos conformaríamos, yo creo que con 3 grandes reformas políticas, que 2 no están en la minuta del Senado y una sí está, pero está incompleta. Para nosotros, una reforma política real en México implica la reforma al poder fáctico, a la televisión, a la radio, a los sindicatos, a los partidos, a los grandes empresarios, la relación con los Estados Unidos, con las iglesias, etc. El ejército, sí lo mencioné, por supuesto el crimen organizado. Ahí, esa reforma política es fundamental y no está en la minuta. Sobre todo el papel de los medios de comunicación electrónica. Yo veo, por ejemplo, con horror, porque sigo mucho la información del IFE, por obvias razones, la manera en que los concesionarios de Televisa y Televisión Azteca amenazan a los consejeros del IFE. Y les dicen, si ustedes aprueban un reglamento sobre el derecho de réplica, más allá que tengan o no facultades, los vamos a sacar a todos. Uno de Televisión Azteca amenazó a un consejero y le dijo, va a haber spots individualizados y va a estar aquí quién engaña a la esposa, quién es el que es borracho, y les vamos a sacar los spots personalizados para desprestigiarlos. Entonces yo creo que si no hay una reforma en radio y televisión en este país, pues no hay democratización del país. Por ejemplo, esta iniciativa de la que les hablaba Porfirio de medios, ¿qué propone? Es una reforma al artículo 6 y 7 de la Constitución en materia de medios. Lo que se propone es que el espectro radioeléctrico esté repartido entre varios grupos, ¿no? Puede ser la propuesta argentina, por ejemplo, de la presidenta argentina, que dijo 1/3 del espectro radioeléctrico para la televisión privada, 1/3 para la televisión pública y 1/3 para la televisión o la radio comunitaria o social. Esa debería ser la reforma política. Porfirio lo que propone en la reforma esta de la que les habló, a los artículos 6 y 7 de la Constitución, es que ningún medio de comunicación electrónica, televisión o radio, tenga más del 20% del espectro radioeléctrico. Y que hubiera, por ejemplo, pues 4 grandes cadenas de televisión y de radio. Y esto permitiría el pluralismo en el país, o un 20% para la televisión pública o social o la radio comunitaria. Entonces, para nosotros es indispensable que la reforma política tratara los poderes fácticos, el primer tema. El segundo tema es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. No es una novedad decirles a ustedes que este país es profundamente desigual, que tenemos más de 50.6 millones de pobres, según cifras oficiales, y cómo, la pregunta que yo me hago, cómo la reforma política de este país no establece mecanismos procesales, institucionales de garantía, entre otros fiscales o administrativos, para garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, ¿no? 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación pública universitaria, sin oportunidades de empleo, sin derecho a la salud de calidad, sin derecho a la vivienda. Entonces una reforma política debe tratar el problema de los derechos económicos, sociales y culturales, y en la minuta del Senado eso no está. Luego, una reforma política estricto sensu, política. A ver, la propuesta de cambio de régimen. ¿Por qué no propone la minuta del Senado el cambio del sistema presidencial por el sistema parlamentario o semiparlamentario? No hay una propuesta en ese sentido en la reforma que viene del Senado de la República. Y lo que sí viene, y nos gusta, lo dijo aquí Porfirio y lo dijo Enrique, es la democracia participativa. Sí nos gusta. Nosotros estamos a favor de las candidaturas independientes. Pero yo hice una acotación. Siempre y cuando esas candidaturas independientes
vayan a ser financiadas con recursos públicos. Pero va a venir la crítica, sabemos, en contra de eso, porque nos va a decir, las elecciones van a costar más. Nosotros no queremos que haya candidatos independientes con recursos privados, porque van a ser los candidatos independientes de los empresarios. Entonces, pervertiría todo. Entonces, nosotros ya tenemos, como dice Porfirio, una iniciativa no solamente de reforma constitucional y una ley secundaria, sino un predictamen elaborado. Y los dos puntos fundamentales de la candidatura independiente son con financiamiento público y 0.13% del padrón para ser candidato independiente. La mitad de lo que se exige para constituir un partido. En México, para constituir un partido se exige 0.26%. Con que tengan la mitad, o puede ser menos, puede ser una cuarta parte, no la mitad de lo que se exige para constituir a un partido. En eso consiste nuestra propuesta. Las otras dos figuras que están proponiendo de democracia participativa, el derecho de consulta, si lo dejamos en manos de... ¿Quiénes tendrían derecho a la consulta, según la minuta del Senado? El presidente, el 33% de legisladores, con la aprobación del 50%, con la aprobación del 50%, y un 2% de ciudadanos. Ese 2% es altísimo, esa es la crítica. 200,000. El 2% es casi lo que se exige para constituir 7 partidos políticos. Para mantener un registro. Para mantener un partido, un registro. ¿Cuántos tendrías? Es muchísimo. Es una cifra inalcanzable. Ahí lo que decimos sobre consulta ciudadana, pues bajen, reduzcan, y estamos de acuerdo. Que en lugar de ser el 2%, pues sea, no sé, 0.1, 0.13, una cantidad muy inferior, 7, 8 veces inferior o 10 veces inferior a la que se está proponiendo en la minuta del Senado. El otro tema, la iniciativa legislativa ciudadana. Casi se exige lo mismo para presentar una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ley, que lo que se exige para un partido político. Ya dije que para un partido es 0.26. 0.25. Aquí 0.25, o sea, lo mismo casi que se exige para un partido, se está pidiendo para una iniciativa legislativa ciudadana. Entonces, también decimos, pues bájenle a ese porcentaje. Nosotros vamos de acuerdo con toda la democracia participativa, y les diríamos, y también hay 2 dictámenes, les dije, uno de don Juventino Castro y otro nuestro, en donde están muchas figuras de democracia participativa. Está el referéndum para aprobar reformas a la Constitución, o tratados internacionales muy importantes, como los de libre comercio. Está el plebiscito, la revocación de mandato, el presupuesto participativo, algo que para mí es muy importante y que no se habla, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. Cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos ve que una ley aprobada por el Congreso es anticonstitucional, no puede ir a la Corte. Si va en amparo, le dicen, no tienes interés jurídico, te falta agravio personal y directo, y no pueden promover acciones de inconstitucionalidad y controversias. ¿El amparo colectivo lo resuelve? El amparo Pero no colectivo, lo pero no se ha reglamentado. Es lo mismo. Pero no lo ha reglamentado. Lo omitieron. Entonces, Y quedó muerto. creemos que que pudo haber sido la reforma política más ambiciosa en democracia participativa, pero está bien, como dice nuestro compañero Cerdán, ¿no? Dice, bueno, o sea, acepten por lo menos eso. Entonces diríamos, bueno, sí, aceptamos la consulta, aceptamos la iniciativa ciudadana, pero a esas dos bájenle al porcentaje que está pidiendo el Senado de la República. Y respecto a candidatos independientes, pónganle que solamente con financiamiento público y no con financiamiento privado. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo se va a calcular el financiamiento público para un candidato independiente? Yo ya he estado pensando a eso. Bueno, eso se podría y está en la ley que propusimos. Eso tendría que ser, a ver, hay topes de gastos de campaña. Por ejemplo, yo cuando fui candidato a diputado, de mayoría por Iztapalapa, el tope de gasto de financiamiento público y de financiamiento privado eran 830,000 pesos. Entonces, ¿cuánto le daríamos a un candidato independiente con financiamiento público para que no violara el tope? Pues se le podría dar el tope de financiamiento público o 2/3 partes del tope, y que nada más se financiara con recurso público, y que además tuviera derecho a tiempos de radio y televisión, como cualquier candidato de un partido, pero sin financiamiento privado. Esa es nuestra observación. Respecto al tema de la reelección, son 4 argumentos. Yo también, como Porfirio, estoy a favor de la reelección, pero con 4 matices. Reelección sí, pero estableciendo revocación de mandato. Claro. 1.
El segundo matiz, reelección sí, pero sin financiamiento privado, con financiamiento público. Para los que se vayan a reelegir, no sean los candidatos o los diputados o los senadores de los grandes empresarios de este país. Tercer matiz, sí reelección con democracia interna de los partidos. Para esto de si va a haber elección de pluris. Si hay una ley de partidos con democracia interna, sí reelección. Y finalmente, sí reelección, pero con reforma a medios. Si no, los que se van a reelegir pues son los que van a estar apoyados por los medios de comunicación. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo a favor de la reforma política. Es más, si se votara en el pleno de la Cámara, seguramente sobre democracia participativa, sobre candidaturas independientes, nosotros votaríamos a favor, algunos de nosotros, no puedo hablar por todos, claro, con reservas para reducir porcentajes de consulta, de iniciativa ciudadana, para establecer que la candidatura independiente solamente con financiamiento público y para establecer que reelección de legisladores sí, pero que vaya esto acompañado en un artículo transitorio con una reforma a la ley de radio y televisión para que ningún medio de este país concentre más allá del 20% del espectro radioeléctrico de México. Así está nuestra posición, ¿no? En los demás temas de la reforma política, pues hay temas buenos y malos. Por ejemplo, está la reconducción presupuestal, eso me parece bien, ¿no? Yo no tengo problema con la reconducción presupuestal. Tengo más duda con el veto al presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo más problema con el veto al presupuesto? Porque les voy a contar una hipocresía de Felipe Calderón. Ambas cámaras aprobamos, y las legislaturas locales también, una reforma constitucional para prohibir el veto de bolsillo. El veto de bolsillo es cuando se aprueba algo y después lo guarda en el cajón y no lo publica para que no entre en vigor. Bueno, esa reforma del veto de bolsillo, que ya está aprobada por ambas cámaras, por las legislaturas locales, no la quiere publicar. En este momento Calderón tiene 19 leyes guardadas en el cajón. Entonces yo sí le daría el veto al presupuesto siempre y cuando no tuviese veto de bolsillo, ¿no? Si le quitamos el veto de bolsillo a Calderón, pues adelante, ¿no? Diría yo. Y varios matices más. Al que sea, el Ejecutivo. Y varios matices más. Por ejemplo, en esto del presupuesto. Ustedes saben que la Constitución dice que la Cámara de Diputados puede modificar el presupuesto, pero no le da derecho a la Constitución, el artículo 74, a que la Cámara de Diputados presente un presupuesto alternativo. O sea, no podemos presentar que le dijéramos al Ejecutivo, te rechazamos tu presupuesto. La Cámara de Diputados, en lugar del presupuesto que tú nos mandas, propone este presupuesto alternativo. Esa figura no existe. Entonces Calderón, fíjense, es muy desequilibrada la reforma, porque quiere iniciativa preferente, pero no le da quiere vetar el presupuesto, pero no le da derecho a la Cámara a presentar un presupuesto alternativo y rechazar totalmente el presupuesto que él nos envía. Entonces eso, yo diría no, a menos de que se hagan estos ajustes. Luego está otro tema, el de los órganos reguladores, de que participe el Ejecutivo con la mayoría del Senado para nombrar a los titulares de la Comisión Federal de Competencia, de la COFETEL y de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, yo digo ahí, así como está esa reforma, es para un reparto de cuotas, entre la mayoría del Senado y el Ejecutivo. O sea, no darle la mano solamente a Calderón, sino, oye, pues con los partidos que tengan la mayoría en el Senado, repartirse esos cargos por cuotas, como lo estamos viendo en todas partes, en la Suprema Corte, en el IFE, en el Tribunal Electoral, en cualquier órgano, que hay un reparto de cuotas. ¿Por qué no se busca otro método de elección? No sé, elección directa de esos titulares, de esos órganos, en fin, ¿por qué no se busca otro mecanismo y no se hace ese reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios? Y luego hay cosas realmente aberrantes, como esa propuesta de que tome protesta el presidente o el Ejecutivo ante el presidente de la Suprema Corte. Debe tomar protesta aquí en el Congreso. Aquí debe tomar la protesta, no ante el presidente de la Suprema Corte del Oscurito. Que eso es por el antecedente del 2006, del conflicto postelectoral. Eso es un absurdo. Ese artículo de la reforma política es uno de los más absurdos. Entonces, como ven, sí estamos de acuerdo, pero con muchos matices.
Y por supuesto, cuando llegue esto a la Comisión de Puntos Constitucionales y al